La siguiente película ha sido editada en función del horario en que se televisa, apta para todo público. Saludos terrícolas, saludos. ¿Qué pasó? Por eso este se llama ¿En qué estaban pensando? Y como siempre, tiene como protagonista a seres de luz. Y sí, el tema de hoy es la censura, y no vamos a hablar solo de ella, sino también de un gran ser de luz que la llevó a cabo acá en nuestro país. El rol del censor viene desde hace rato. En la época de los antiguos romanos, estos funcionarios ya existían, y no solamente se encargaban de llevar adelante el censo, sino de también vigilar la moral. Algo con lo que eran bastante hinchahuevos, si no, fijémonos ya de por sí cómo eran con el tema del recato en comparación a, por ejemplo, los griegos. Eran muy exagerados en este aspecto. Avanzando un poco demasiado en el tiempo, viniendo de la Argentina de 1917, podemos ver que hubo un proyecto de ley para que los menores de 14 años no entren a las salas de cine. Esto no es exactamente una censura, pero funciona de un modo más o menos similar. Fue el primer intento de hacer una clasificación por edades. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Hablando de censura pura y dura en los medios, el que uno siempre escucha se originó en Estados Unidos en 1957. Rondando los años 20 se utilizaban otro tipo de métodos, como cortar del aire a la persona que decía algo que no se quería escuchar o taparla con música. Y si te preguntás cuál fue el primer caso de censura que hubo al aire, fue el de una invitada que dijo algo que no debía decirse al aire. En ese caso se puso a hablar de un tema de anticoncepción, lo cual en ese entonces era algo totalmente imposible de hablar al aire. Aramburu decía garantizar la libre expresión sin cortes ni censuras, pero estableció un sistema de clasificaciones designado por ligas de familia y movimientos cristianos que él mismo había metido ahí. Eran los que decidían qué veías y qué no veías. Básicamente mandó a gente suya a decir lo que vos podías ver y no, para después terminar diciendo, no, che, para, si esto se censuró, yo no fui, En 1968, Onganía permite los cortes preventivos a las películas, y ya en enero del año siguiente, del 69, pone en marcha la ley 18.019, la cual crea el ente de clasificación cinematográfica. La ley esta no era demasiado clara, permitía cortar, censurar o directamente prohibir a las películas que hablen de adulterio, aborto, prostitución, pero también la ley en algunos aspectos era muchísimo más gris, porque teníamos cuestiones como las perversiones sexuales, entre las cuales se consideraba en aquel momento la homosexualidad o incluso las actitudes homosexuales. No sé cómo será una actitud homosexual, pero bueno. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Y también todo aquello que atente contra la moral y las buenas costumbres. Algo totalmente subjetivo, que nunca sabes con qué vara se mide y que a ellos les venía como anillo al dedo para censurar lo que se les cante. Metían bocha de excusas para que casi ninguna producción local se pueda estrenar, excepto lo que claramente ellos mismos impulsaban y ayudaban a que salga, llevando el mensaje del golpe, el cual era, según ellos, un mensaje claro, argentino y cristiano. Entre otras cosas, también decían que prohibir 200 películas le ahorraría al país $1,5 millones de la época. ¿Cómo? La verdad, no tengo idea. El ente prohibió 727 películas y censuró y cortó un montón más, y casi toda esta bestial cantidad de censura le corresponde a un solo hombre, a uno al cual Sui Generis hasta le dedicó una canción y le generó un apodo: Miguel Paulino Tato, el señor Tijeras. Llegó a este puesto en el año 74, y 2 años más tarde, cuando los militares toman el poder en el año 76, fue el único, pero el único de los funcionarios que no fue removido ni reemplazado por otro. La razón, decían que ninguno podía cortar tan eficientemente como él. El tipo se reivindicaba como nazi, y en una de las reseñas de sus películas mandaba a los negros al África. Era ultra religioso, ultra conservador y antisexo. Prohibió más de 120 películas con temática sexual. Le tenía mucha bronca a las películas donde los malos ganaban o los rebeldes se salían con la suya. Generalmente lo que hacía era o quitarles este final o las terminaban prohibiendo. También odiaba las películas de karatecas, porque según él eran para mostrar manoseos homosexuales justificándolos. Y ahora, si me permiten, les dejo mi dato favorito. Prohibió todas y cada una de las películas de vampiros. ¿Por qué? Les tenía miedo desde chiquito. Durante su carrera, prohibió más de 250 películas de terror o de violencia. Y si más o menos hiciste los números, habrás llegado a la conclusión de que con motivo te censuró más o menos unas 300 y pico de películas. El resto las prohibió directamente por subversivas, un motivo poco claro, difuso y gris.
muy ideal para ese entonces. Eran muy comunes las razias policiales en los cines en los cuales se estrenaba alguna película que o estaba prohibida o que se terminaba estrenando sin cortar. El muy alcahuete le mandó en febrero del 78 un telegrama al comisario de Mar del Plata felicitándolo por la detención y represión que hizo en ese entonces. Un buchonazo. En el año 83 se decreta la ley 23.052, que elimina para siempre al ente y deroga la ley anterior. Y bueno, como sabrán, la censura no estuvo solamente en el cine. Música, cine, radio, TV, relatos de fútbol. Por más desquiciado que suene, llegaban órdenes. Por ejemplo, en Inglaterra, Alemania no se podía nombrar a Inglaterra. Había que nombrarlo como el rival de Alemania o, peor aún, el enemigo de Argentina. No había forma de nombrarlo por su nombre, valga la redundancia. También otras cuestiones estaban ligadas al lunfardo, no se podía usar ese tipo de palabras, y otra más era que no se podía mostrar demasiada efusividad ni expresión, excepto que sea para hablar de Argentina y el patriotismo. Ahí sí. Pero no nos sorprende cuando seguimos recapitulando y vemos que también prohibían libros peligrosísimos, como por ejemplo El Principito, o dibujos siniestros como Érase una vez el hombre. En este caso, al parecer, fue porque en un capítulo hablaban de cuestiones darwinianas y de evolución en lugar del creacionismo. Pero bueno, no solo con cuestiones de afuera pasaba. Acá, autoras locales como Elsa Bornemann vieron prohibidos sus libros, como fue el caso de Un elefante ocupa mucho espacio. O por ejemplo María Elena Walsh, que le censuraron el libro Aire Libre o la peligrosísima y revolucionaria canción del twist del mono liso. Pero no hace falta irnos tan atrás. Hace solamente 8 años, Telefe en el 2013 había censurado en Los Simpson una escena en la cual Homero se daba un beso con otro hombre. Claramente hubo un montón de demandas, quejas y denuncias, por lo cual tuvieron que pasar esta escena, pero seguían omitiendo una del final en la cual él se preguntaba si el mejor beso había sido el que tuvo con este muchacho o uno que le había dado a Marge. Es el mejor beso que me han dado esta noche, ¿o no? Este corte lo hizo la misma Telefe que por ese entonces no tenía ningún problema en emitir el sketch de la nena de Ponea Franchella. El mismo que hoy, por miedo a la opinión pública, tienen autocensurado y sin acceso al público en su canal de YouTube. Hoy en día la censura corre por otro lado. La moral se cambió por no ofender y las buenas costumbres se cambiaron por no violar el copyright. Y básicamente la mezcla de ambos sería la de no ofender a ninguna marca. Así que de este modo vemos como cientos o decenas de personas son calladas día a día en los canales de YouTube y demás, cuando piensan de un modo un poquito diferente al resto. Sin ir más lejos, tenemos muy buenos generadores de contenido como el de la Filmoteca Maldita, que le dieron de baja por cuestiones de copyright, cuando sabemos que en realidad era por el contenido que este tipo de personas quieren expresar. ¿Y vos, conocés algún ejemplo ridículo o muy alevoso de censura? Lo espero en los comentarios. De paso déjame un pulgar para arriba, una suscripción si te copás, así sigo haciendo contenido, y nos vemos la próxima. Y sí, esa musiquita sabes lo que significa. Llegó la moraleja. Entonces, recuerden, lo importante de la libertad de expresión es que... Hasta luego, amigos.